En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Pedro de Verona. San Pedro nació en Verona, Italia, en el año 1205. En esta época había empezado una herejía, más bien resucitó una herejía, que es la corrupción de la fe, llamada de los maniqueos. Desde su infancia él combatió la herejía. ¿Por qué? Porque amaba a Cristo y a su iglesia. Y entró en la orden de Santo Domingo tras hacer sus estudios en Bolonia, asesinado por un sicario en el camino de Como a Milán en 1252. Con su sangre aún pudo escribir en el suelo las primeras palabras del credo. Fue canonizado el año siguiente de su muerte. Porque, hermanos, vemos que este santo, este San Pedro, por rechazar la herejía, por rechazar lo que es la corrupción de la fe, porque la herejía es corrupción de la fe, bien, estos herejes, hicieron pecado mortal de excepcional gravedad. Mataron a un sacerdote porque les decía: ustedes andan mal, ustedes no tienen derecho de falsificar la palabra de Dios y hacerse pasar por apóstoles de Cristo sin autorización de Cristo y de su iglesia, puesto que nuestro Señor dejó las cosas ordenadas. Nuestro Señor no dejó un libro mudo que cada uno iba a manipular, falsificar, tergiversar, dice San Pedro, a su gusto y capricho, engañando a la gente. Es gravísimo. Santo Tomás de Aquino dice que la herejía y los fabricadores de herejía son como la falsa moneda y fabricantes de falsas monedas. Por ejemplo, un padre de familia que trabajó todo el mes, recibe su sueldo y después va al súper a comprar la comida de su familia, y cuando pasa la caja dicen: Señor, no puedes llevar nada porque tus billetes son falsos. ¿Es injusto esto? El que fabrica falsa moneda es un asesino, es un ladrón, es un hombre injusto. Esto es la herejía, dice Santo Tomás de Aquino. La herejía es un pecado excepcionalmente grave. Formar falsas iglesias, sectas, es un pecado excepcionalmente grave, más grave que ser asesino, abortista, vicioso, sodomita y todo borracho. ¿Por qué? Porque San Pablo dice: el que anuncia otro evangelio, un evangelio diferente del que habéis recibido, de los apóstoles y de la iglesia, bien sea maldito, sea anatema. Es gravísimo esto. Miren lo que dice en la Biblia acerca de la herejía precisamente. San Pablo en los Hechos de los Apóstoles 20 y 29 dice: yo sé que después de mi partida, después de mí, dice San Pablo, se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Lobos crueles. Un lobo mata, asesina, sofoca. Y bien, esto es lo que hace el hereje, el que funda una supuesta iglesia de su cosecha, porque Cristo a nadie dio poder de fundar iglesias. Y también que de dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Entonces habrá lobos feroces, incluso entre los mismos sacerdotes y obispos habrá hombres que van a predicar cosas perversas. Por ejemplo, Ario era sacerdote, negó la divinidad de Cristo nuestro Señor, y durante unos 70 años hizo un drama tremendo en la iglesia católica. Prácticamente todas las iglesias habían caído bajo el influjo o poder directo de los discípulos de este hereje que no creían en Jesucristo como Dios y perseguían a los verdaderos católicos. Por ejemplo, Lutero era sacerdote. El mundo actual relativista, perdido, lleno de secta, lleno de ideas falsas, relativista, es fruto de Lutero, que era sacerdote. Y aquí la profecía de San Pablo, bien se realizó, Hechos de los Apóstoles 20, 30. Y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí.
San Pablo a Timoteo, primera carta 4:1 dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonar la fe católica, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Tremendo. Van a dejar la fe católica para hacerse brujos y hechiceros, diciéndose cristianos y diciéndose que el Espíritu los anima. Es verdad el Espíritu, pero no el Santo. Aquí San Pablo dice, habrá espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Cuidado que, hermanos, el demonio se hace pasar por ángel de luz, dice San Pablo. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 13, dice, hablando de los que fundan falsas iglesias, de sectas, dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, se hacen pasar por apóstoles de Cristo, como un bandido se viste de policía. Y no es maravilla, dice, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, se hace pasar por ángel de luz, también sus discípulos, sus ministros, los que les sirven. Es gravísimo. Entonces aquí dice San Pablo, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán, apostarán la fe católica, entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. En este estamos, que hermanos. Dios nuestro Señor a nadie dio poder de fundar iglesias. Todo el que funda una disque iglesia es un ministro de Satanás, aleja las almas de Cristo en nombre de Cristo. Como en la guerra, los enemigos se visten del mismo uniforme que uno. Entonces uno hace confianza, se acerca y te matan. Es lo que pasa. Un vaso de leche con un gramo de veneno, ¿sirve? No. ¿Por qué? ¿Y por qué sea tóxica? Hay mucha leche, sí, pero no. Ese es el problema. San Pedro también, segunda carta 2:1, profetiza, hubo también en el pueblo de Israel falsos profetas, como habrá entre ustedes también falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño, a Cristo que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Entonces, como hubo falsos profetas, que fue el cáncer de Israel en el Antiguo Testamento, impulsando el pueblo a la idolatría, así entre los cristianos habrá falsos profetas. Todo fundador de secta, y el primero de todos, Martín Lutero, que no es el campeón que pretenden, fue un malvado de primera. El caos actual en el que vive nuestra sociedad, relativista, abortista, homosexual, destructora, materialista, usurera, es Lutero, falso profeta. San Pedro, segunda carta 3:3, dice, sabe ante todo que en los últimos tiempos vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones y haciéndose pasar por ministro de Cristo. 1 Timoteo 1:19, algunos por haberle rechazado la fe católica naufragarán en la fe, naufragarán a la fe, hacer un naufragio, caer en el mar y ahogarse. Nuestro Señor Jesucristo dijo, San Mateo 7:15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son rapaces. Muchos me dirán, Señor, Señor, en el día del juicio, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, váyanse malditos al fuego eterno, jamás os conocí. Cuidado, queridos hermanos, el demonio puede hacer milagritos, puede causar enfermedades y quitarlas, puede hacer muchas cosas maravillosas que nosotros no podemos hacer. Y todo el demonio hoy se hace pasar por el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado, cuidado. Fuera de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo nunca interviene para consolidar a la gente en la herejía, en el error. Eso no existe. Para no alargar, cuidado. La herejía es un pecado excepcionalmente grave. Es un pecado excepcionalmente grave. Ahora hay los herejes declarados, los protestantes por ejemplo,
los que fueron condenados por la Iglesia oficialmente, y los herejes ocultos, los que están dentro de la Iglesia, se hacen pasar por católicos y no lo son. ¿Y cómo saberlo? Y bien, toda persona, por ejemplo, sea quien fuera, aunque sea sacerdote, obispo, cardinal, no importa, toda persona que niega, por ejemplo, el infierno es un hereje. Toda persona que niega la Virgen María o su Inmaculada Concepción o virginidad perpetua es un hereje. Toda persona que piensa que la hostia consagrada es pan bendito nada más es un hereje. Toda persona que pretende confesarse directamente con Dios y recibir el Espíritu Santo directamente de Dios sin la Iglesia, sin la confesión, es un hereje. Toda persona que niega la existencia del diablo es un hereje. Cuidado. En la Iglesia actualmente hay muchos herejes perversos, ¿no? El Papa Pablo VI, el 7 de diciembre de 1968 dijo: la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. ¿Por qué? Por la herejía entrada dentro. El 30 de junio de 1972, el mismo Papa Pablo VI dijo que por una rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. El humo de Satanás, que son las herejías. El mismo Papa Juan Pablo II bien dijo: se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral en la Iglesia, y se ha manipulado la liturgia. Gravísimo esto. Entonces, ¿qué es esta? Se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo de la fe, de la moral, creando dudas, confusiones, rebeliones, y se ha manipulado la liturgia. Entonces, si hoy andamos mal, es que la herejía está dentro de la Iglesia. Y San Pío X, en su encíclica Pascendi, en 1907, bien dijo: el modernismo es la cloaca de todas las herejías. Está dentro, en el seno mismo de la Iglesia. Por eso todos los que nos enseñan algo contrario a lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos nos han comunicado, es bien herejía. La fe no cambia, Dios no cambia. Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Por eso la solución es seguir la fe que todos los santos han predicado, los papas han predicado, nuestros antiguos catecismos, donde está la fe católica íntegra. Todo lo que contradice la fe de nuestros padres abuelos, fuera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.